resolver el cuadernillo una de las situaciones problemáticas que tienen códigos, ¿sí? Por ejemplo, voy a hacer el 5, ¿bien? Bien, en este tenemos, nos dicen lo siguiente. Suponer que se desean crear códigos de 5 caracteres, ¿cuántos de esos códigos podrán formarse con los símbolos R, S, T, 1 y 9? Nota, considerar en todos los casos la repetición de los símbolos, ¿sí? Nos dicen que podemos repetir los símbolos, ¿sí? Entonces, si nos piden generar códigos que tengan 5 caracteres, ¿sí? Vamos a armar como un diagrama de casillas. ¿Cuántas casillas vamos a poner? Vamos a poner 5 casillas, ¿bien? Porque me pide que sean de 5 caracteres, estos códigos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver, para el primer lugar, ¿sí? ¿Entre cuántos símbolos puedo elegir? Puedo elegir cualquiera de estos 5 que están acá, ¿bien? Puedo elegir o la R, o la S, o la T, el 1 o el 9, cualquiera de esos 5. Entonces, para el primer lugar, lo que voy a hacer es poner un 5. Para el segundo lugar, también voy a poder elegir cualquiera de esos 5, porque me dicen que puedo repetir el símbolo, ¿bien? Así que voy a poner también 5. Para el tercer lugar, me dicen, bueno, ¿cuántos códigos puedo armar con esos 5 símbolos? Y ahí también puedo poner cualquiera de los 5, puedo elegir cualquiera de esos 5 símbolos que me están dando. Puedo poner también de vuelta una R, una S, una T, un 1 o un 9. Para el cuarto lugar, también voy a poder elegir entre 5. Y para el quinto, también, entre 5. Una vez que pude completar las casillas que me están dando, lo que voy a hacer es multiplicar, ¿bien? Voy a multiplicar esos valores. Y al multiplicar, me va a quedar lo siguiente. 5 por 5 es 25, 25 por 5 es 125, 125 por 5 es 625, y 625 por 5 es 3125, ¿bien? O sea que se pueden generar se pueden generar 3125 códigos diferentes. Pero eso es si fueran de 5. ¿Qué pasa si me dicen, bueno, no, la verdad que podemos usar esos símbolos, ¿sí? La letra R, la S, la T, el 1 o el 9, pero no queremos que sean de 5. Queremos que sean de, por ejemplo, 3. Entonces, los códigos que voy a crear van a ser de 3. Y voy a tener 3 ahí, en este caso. Y entonces, para el primer lugar, ¿entre cuántos códigos voy a poder elegir? Yo puedo elegir cualquiera de esos 5, ¿bien? Para el segundo, también puedo elegir cualquiera de los 5 porque dice que puedo repetir. Y para el tercero también va a ser 5. Y en ese caso, ¿qué hago después? Vamos a multiplicar. Multiplicamos ahí, multiplicamos acá. El resultado lo ponemos al costadito. Entonces, ¿cuántos códigos puedo generar? 5 por 5, 25, por 5, 125 códigos pueden generarse de esa manera, ¿bien? Entonces acá vamos a decir, se pueden generar. Profe, discúlpeme, perdón. O sea que, como dice acá, ¿cuántos se pueden crear el código de 5? O sea, ya en la palabra te dice 5. Claro, porque ahí dice de 5 caracteres. Claro, o sea, si dice de 3 caracteres, se multiplicaría por 3.
Exactamente, tengo que poner 3 casillas, por ejemplo. Claro. No es que tenga más símbolos, porque a veces me da muchos más símbolos de los que puedo poner, ¿no? Los símbolos no tienen nada o sea, son letras y números, pero no tienen un significado como para decir que hay que multiplicar o dividir con eso, sino que ya usted está diciendo acá que de 5 caracteres, o sea, ya está haciendo 5 casillas Claro, y lo está multiplicando por 5. Y abajo, exactamente. si hubiera 3, si La clave está hubiera acá, 3 digamos. letras, o sea, 3 símbolos, claro, la clave es en multiplicarlo por la cantidad de símbolos que usted da, el número que Claro. da arriba. La clave Así la es, van a ¿no? tener Más o menos siempre entonces. en la cantidad de caracteres que le estoy diciendo que va a tener ese código y los símbolos que me den. Claro, o sea que si serían dos, una R y una S, y usted dice 5 caracteres, habría que hacer 2 casilleros y multiplicarlo por 5. O sea, 5 por 5 en 2 casilleros. Y esa A ver, sería si la yo les cantidad de digo esto, caracteres que se podría hacer. supónganse lo siguiente. Y Vamos a si decir, hubiera una R, perdón, una R y una S, ¿no? A ver si entendí. Si usted me dice que hay una R y una S, y el enunciado sería el mismo, tendría que haber 2 casilleros, porque sería una R y una S, vamos a poner, y sería 5 por 5. Sería así. claro, si fueran, digamos, de 2, ahora lo iba como a escribir. Dice, suponer que se desean crear códigos de 2 caracteres, ¿bien? Entonces, Claro. podríamos tener nuestra pregunta que dice, cuántos códigos podrán formarse con los símbolos y supónganse que me den, bueno, me den así la H, la T, me dan el 5, me dan el 7, y me dan, supónganse, una X. ¿Bien? Ahí tengo 5 símbolos. ¿Bien? Tengo 5 símbolos. Claro, ahí sería lo mismo en Pero 5 me pide, casilleros, pero la multiplicación sería por 2. claro, porque me dicen 2 caracteres. ¿Bien? Entonces, Ah, es fácil. en ese caso voy a armar voy a poner 2 casillas, porque mi Claro, código tiene 2 caracteres. ¿Bien? claro, claro. Pero, ¿qué símbolos voy a usar? Voy a usar cualquiera de los que tengo acá, la letra H, la T, el 5, el 7 o la X. Así que voy a poner 5 ahí, por ejemplo, y 5 ahí. Y después multiplicamos. ¿Sí? Multiplicamos eso. Y ahí me va a quedar que es 25. Pero usted está diciendo que se desea crear código de 2 caracteres. ¿Por qué por 5? Ahí va la confusión entonces. ¿Por qué 5? Porque yo tengo, a mí me dan los símbolos, me dicen los símbolos que tengo que usar. Los símbolos que puedo usar son estos de acá. La letra H, la T, el 5, el 7 o la X. Pero si arriba hay una RST19 y usted está usando el 5, yo ahí me guío por que son 5 caracteres. O sea, yo pienso que está usando el 5 porque el enunciado diría 5 caracteres. Por eso digo, ahí va la confusión mía. Es que usted tiene que tener en cuenta una cosa, porque son 3 palabras distintas. Una cosa es un código. Una cosa es un código. Otra cosa es un símbolo. Y otra cosa es un carácter. Ah, Son 3 cosas distintas. El código o está sea que formado, o puede estar podría formado usar, todo por números, todo por letras, o por letras y números. El símbolo, claro, entonces podría o usar una letra, el o un 7 número. también. El carácter también es una letra o un número. Pero yo necesito saber cuántos caracteres va a tener un código para poder generarlo. Porque si no, no puedo saber cómo es ese código. A mí el código de barras, por ejemplo, a veces tienen 11 caracteres. Son todos números a veces, o a veces números y letras los códigos de barras. Si ustedes se fijan, por ejemplo, no sé, en el paquete de yerba, de azúcar, en los fideos, para encontrarse que en una parte tienen un código de barras.
es lo que ponen después en el mercado, por ejemplo, para poder leer y saber el valor de ese producto. Eso es un código. Está formado por números y letras. El símbolo, ¿sí?, puede ser un número o una letra. El carácter es lo que va a formar al código. Tienen que tener en cuenta esas tres palabras que son sumamente distintas una de la otra. Lo que son necesarias y se relacionan la una con la otra. No sé si me explico ahora. ¿Sí? El código está formado por números y letras. El símbolo puede ser tanto un número como una letra. Claro, bueno, ahí entendí entonces, porque arriba usted como dice 5 caracteres, o sea, ya está en referencia a que son caracteres, está usando el número 5, vamos a poner. Y abajo usted está poniendo crear códigos de 2 caracteres, o sea, usted está pidiendo lo que es códigos en vez de... un código que tiene 2 caracteres. Claro, y abajo dice cuánto... Que tengo que usar los símbolos. Claro, acá tiene que usar los símbolos. O sea que podría usar también el 7. Obvio, puedo usar la letra H, la T, el 5, el 7 o la X. Los Y códigos pero, que pueden generarse, se pueden generar un código que sea, por ejemplo, HH. O bien podría tener un código que sea X7. O bien podría generar un código que sea XX o 77. ¿Y cómo saca el resultado de una letra si no tiene un fundamento de un número, digamos? O sea, si tiene que... no sé si me entiendo, me explico lo que quiero decir. Si usted me dice la que tiene letra todas es las igual letras... que el número, y el número igual que la letra. No le busques un número, no le busques un valor. No te confundas el valor que tiene el 5 en la recta numérica o con 5 pesos o que estoy enterrado 5 metros bajo tierra. Claro. El 5 tomalo como que es una letra, una A, ponele. La C, porque es 5. Y el 7 tomalo como que fuera una S, es 7. Pero no le des un valor numérico. Ah, bueno. Porque aparte vos fíjate que te piden cuántos, no cuáles. Hay que tener otra diferencia, porque cuántos es una cosa y cuáles es otra. Sí, no, son 2 palabras diferentes, obviamente. Si yo te digo cuántos estudiantes hay en la comisión de la EPB 14, vos me vas a decir, bueno, son 40. Yo te pregunto cuáles son los estudiantes de la EPB 14, la comisión de la EPB 14, me vas a empezar a nombrar, me vas a decir Daniel, Marta, Andrés, me los vas a empezar a nombrar. Pero yo no te pido que me los nombres, te digo que me los cuentes. Por eso siempre se dice cuántos. A mí no me va a importar si es una letra o es un número. El número pierde el carácter de número. O sea, pierde su carácter de valer lo que teóricamente vale ahí. Ya ahora no vale más 5, y tampoco vale 7. La H no es que vale 1 o vale 14. Es un símbolo. Ese símbolo cuenta como tengo. La H es un símbolo, la T es otro símbolo, el 5 es otro símbolo, el 7 es otro símbolo, y la X otro símbolo distinto. ¿Bien? Son símbolos. Por eso me dice cuántos códigos que tengan 2 caracteres pueden formarse con los símbolos H, T, 5, 7 y X. El primero le pedía que fueran de 5. Entonces, ¿sí? Si usted usara el 7, igual... Sí, si usted usara el 7, se cambiaría el valor igual también. Porque usted no puede usar 7 acá, yo. Eleva el... Yo acá no puedo poner 7. Porque no tengo 7 símbolos. Abajo que... ¿Estos los ejemplos? Ya, en el que me dio abajo. Estos de acá son ejemplos. No me sirven a mí los ejemplos. Estos son ejemplos y no me sirven. Porque no me los piden. Porque no me piden esto, no me piden que yo diga cuáles pueden ser.
Porque códigos de eso puedo generar un montón. De hecho, puedo generar 25 códigos distintos, tomándolos de A2. Pero si los tomo de A3, puedo generar 125. Si los tomo de A4, puedo hacer 625 códigos. Si los tomo de A5, Claro. puedo hacer 3125. Y si los tomara de A6, porque me dicen códigos de 6 caracteres, voy a poner otra casilla más, y voy a poner otros 5 más. ¿Se entiende? Claro, es como que lo elevara, ¿no? En potencia también. O sea, se dice así, ¿no? Justamente es lo que vamos a ver ahora. Justamente es lo que vamos a ver Elevado ahora en potencia. para escribirlo de una forma un poco más sencilla todo esto. ¿Bien? Claro. Nosotros estamos viendo que estamos multiplicando un mismo número varias veces. ¿Sí? Estamos multiplicando un mismo número varias veces. Entonces, vamos a introducirnos. No sería lo mismo decir 5 por 6 que decir 5 elevado a la sexta. Exactamente, exactamente. Ahora vamos a ver eso. Vamos a ver ese tema. Vamos a introducirnos en lo que es la potenciación. ¿Qué es la potenciación? La potenciación se define, ¿sí? Se define, vamos a decir así, que una potencia es un producto, una multiplicación entre factores iguales. ¿Bien? Es un factor. Es el número por el cual estoy multiplicando. Por ejemplo, si yo tengo esto, 5 por 5, ahí en ese caso, el 5 es un factor. ¿Bien? Y lo tengo repetido 2 veces. Si tengo, por ejemplo, no sé, supónganse, 4 por 4 por 4, ¿sí? Ahí tengo el factor, en ese caso es 4, y se repite 3 veces. En matemáticas, ¿sí? Vamos a usar una expresión para definir este producto de factores iguales. ¿Bien? Si tengo, por ejemplo, así, 5 por 5, a eso lo vamos a escribir como 5 y le vamos a poner un 2 chiquito arriba. Eso significa 5 al cuadrado. ¿Bien? Vamos a poner acá, se lee, porque es la forma que se lee, 5 al cuadrado. O también puede ser 5 elevado a la segunda potencia. ¿Sí? Puede ser de esa manera. Y cuando tengo el que tengo acá abajo, que es 4 por 4 por 4, a ese lo voy a poder escribir como 4 elevado al cubo. ¿Sí? Esto se dice así, se lee 4 al cubo. O también 4 elevado a la tercera potencia. O 4 a la 3, también se le dice así. Bien. Por lo general, cuando es 3, siempre que sea 3, es al cubo. Y cuando es a la 2, se dice al cuadrado. Esas son las formas más fáciles de nombrarlo siempre. ¿Bien? Después ya si es a la 4, es a la cuarta. Si es a la 5, es a la quinta. Si es con un 6, es a la sexta, a la séptima, a la octava, a la novena, a la décima. ¿Bien? Siempre se va repitiendo de esa manera, se va haciendo. ¿Sí? Entonces, una potencia va a ser un producto entre factores iguales. ¿Cuáles son los elementos de una potencia? Una potencia va a tener 2 elementos. Vamos a hacerlo así. Voy a poner, por ejemplo, 7 al cubo, ¿bien? Entonces, el número grande, el 7, ¿sí?
Ese número se llama base. Ese número lo vamos a llamar base. Y al chiquitito, el que está arriba, en este caso el 3, ¿bien? A ese se lo llama exponente. Exponente. Entonces, el exponente me va a indicar cuántas veces voy a multiplicar por sí misma la base. Si a mí, por ejemplo, me dicen lo siguiente, pónganse, que tengo así, vamos a poner 7 elevado a la sexta. ¿Qué significa eso, 7 a la sexta? Esto significa, debe tener así, 7 por 7 por 7 por 6 7 veces. por 7, exactamente, ¿sí? Lo voy a hacer 6 veces. De hecho, también esto va a un ida y un vuelta, ¿sí? Puedo ir tanto para un lado como para el otro. Para poder escribir una potencia, sí o sí los factores tienen que ser iguales. Si no son iguales, no se puede escribir como una potencia. O sea... Profesor, una consulta. Sí. Ahí porque están todos los números iguales, digamos, 7 elevado a la sexta. Pero si en el caso que hubiera, póngale, ¿no? Hago un ejemplo, 3 por 4, por 5, por 3, por 7, números diferentes, no es el mismo factor, o sea, no es el mismo exponente y la base sería que va cambiando también. ¿Cómo sería? No se puede hacer. No se En puede ese hacer caso, porque... no se puede expresar como una potencia, ¿bien? Ahí, por ejemplo, bueno, tienen el 3 repetido. En todo caso, podrían poner 3 al cuadrado por 4 por 5 por 7. Pero en ese caso no voy a poder expresarlo como una potencia. Ahí sería un tipo, un cálculo... Un cálculo común. Combinado, Tengo que hacer. Sí, podría ser como un cálculo combinado, podría hacerse de esa manera, y decir, bueno, tengo 4 por 3, 12, por 5, 60, por 3, 180. Claro, lo va multiplicando como una suma, se iría sumando. Sí, en realidad no sería una suma, esto es una multiplicación. No tienen... No, pero me refiero a que ahí tenemos un punto de multiplicación entre números, y si fuera una resta, usted diría 3 más 4, 3 más 4, 7, más 5, se iría sumando. En este caso sería... Claro, si fuera con 4, más, estaría sumando, sí. Claro. Sí, pero cuando sepan Claro, que cuando tengan algo así, sería... no lo van a poder escribir como una potencia. ¿Bien? Claro, la potencia, claro, ahora entiendo, sí. ¿Sí? Bueno, la potencia, ¿sí?, tiene reglas generales, y estas reglas están también en el cuadernillo, están ahí en la página, creo que la 12. ¿Bien? Yo igual se las voy a escribir ahora para que las tengan y vamos a hacer algún par de ejemplos. ¿Bien? Vamos a escribir reglas generales de la potencia. ¿Bien? Estas son sumamente importantes para que las sepan. Primera regla, ¿bien? Vamos a decir que todo número exceptuando el 0, ¿sí? ¿Sí? Todo número exceptuando el 0 elevado a la 0 siempre es 1. Todo número exceptuando el mismo 0 elevado a la 0 siempre es 1. Supónganse que tengan, no sé, 7 elevado a la 0. 0 va a ser... Eso es 1. Si tengo 1. 1.000.000, ¿bien? Elevado a la 0, no importa cuán grande sea el número, va a dar 1. ¿Sí? Si tengo 15 elevado a la 0, me va a dar 1. Y en el cuadernillo tienen
pongan ejemplos. Fíjense que ahí les pone ejemplos. En términos generales vamos a decir que todo número, lo vamos a simbolizar con la letra B, elevado a la 0 va a ser igual a 1. Y ahí dice en el mismo cuadernillo que el B, la base, tiene que ser distinta de 0. Vamos a ver qué pasa en ese caso. ¿Bien? Primera regla, no me va a importar qué tipo de número haya en la base, pero si está elevado a la 0 va a ser 1, siempre y cuando esa base no sea 0. Segunda regla o propiedad, ¿viste? Ahora tenemos todo número, ¿sí? Elevado a la 1, ¿sí? O primera potencia, ¿Da 0? es siempre el mismo número. Ah, no, ningún número. Es siempre el mismo número. Y vamos a hacer algunos ejemplos de eso. Bien, si tengo, por ejemplo, 7 elevado a la 1, me da 7. Si tengo, como dijimos recién, el 1.000.000, elevado a la 1, me da 1.000.000. Y si tengo 15 elevado a la 1, me va a dar 15. Entonces ahí después también en símbolos les dice que cualquier número elevado a la primera potencia o a la 1 les va a dar siempre el mismo número. Esa es la primera regla. La segunda regla, perdón. La tercera regla. ¿Sí? Tercera regla. Dice que 1 elevado a cualquier exponente es siempre 1. Uno elevado a cualquier exponente siempre es 1. Y en ese caso, supónganse que tengan así, 1 elevado a la 7. Y sería hacer 1 por 1 por 1 por 1 7 veces, entonces me va a quedar 1. Si tengo 1, por ejemplo, elevado a 1.000.000. ¿Bien? 1 elevado a cualquier exponente siempre va a ser 1. 1 elevado a la 15. Me va a dar 1. O sea que 1 elevado a cualquier exponente va a ser 1. ¿Bien? Cuarta ley, o cuarta regla. Vamos a decir así. 0 elevado a cualquier exponente, exceptuando el mismo 0, es siempre 0. Acá voy a tener el 0 elevado a cualquier exponente y no me va a importar a qué exponente sea. ¿Bien? Supónganse que tengo así, 0 elevado a la 7. ¿Bien? Me va a quedar que es 0. Si tengo 0 elevado a 1.000.000. Me va a quedar que es 0. Si tengo 0 elevado a la 15, me va a quedar 0. Entonces, en términos generales decimos 0 elevado a cualquier exponente es 0. Y vamos a aclarar que ese exponente va a ser distinto de 0. ¿Bien? Esto es en símbolos. Lo que no puede pasar, 0 elevado a la 0 no está definido. No existe. Y eso ténganlo presente. ¿Bien? 0 a la 0 no existe, no está definido. Si lo tengo que escribir con números
o voy a poner así, por ejemplo, 0 elevado a la 0, y le voy a poner un símbolo, que este símbolo que voy a colocar ahora significa no existe. Es la E como invertida, mayúscula, y tachada. Eso significa no existe. ¿Bien? No existe. Estas son las reglas generales de la potencia. ¿Bien? Si van al cuadernillo ahora en la página siguiente, que creo que debe ser la 13, ustedes lo tienen como 13, empieza el trabajo práctico número 3. Entonces, en el punto 1, les dice identificar cuáles de los siguientes productos pueden ser expresados como una potencia y escribirlos. Los que puedan ser expresados como una potencia lo escriben. En el primer caso, el A es 3 por 3 por 3 por 3. Ese lo van a escribir como 3 elevado a la cuarta. El siguiente es 2 por 2 por 2, ¿sí? Hay 3 2, lo van a poder escribir como, por ejemplo, 2 elevado a la tercera. A la tercera potencia. Muy bien, ¿bien? El E, si ustedes se fijan, es 2 por 3 por 5, 2 por 3 por 4 por 5. Ese no se puede. Le ponen no se puede o no se puede hacer o no existe una potencia que lo simbolice. Cuando sean distintos, no se puede. ¿Bien? Quizás puede pasar que haya dos que se repitan, como por ejemplo en el G. Pero en el G tampoco lo puedo escribir como una potencia. Así que voy a indicar no se puede. ¿Bien? Solamente los números que son iguales. Como en Los que son en la A, iguales, ¿sí? Los que son en la iguales. I. Fíjense que el puntito les va a decir que está multiplicándose. Los que Claro. sean iguales lo van a escribir como una potencia, como por ejemplo el A y el B que les hice acá. Los demás, ustedes se fijarán, si son iguales, lo escriben con potencia, si no son iguales, le ponen no se puede, y no se la compliquen en ese sentido. El que le sigue, el punto 2, ¿sí? Acá tiene que ser al revés. Entonces le dice, resuelve y calcula cada potencia aplicando la definición y las reglas de la potencia. El primero, que es 2 al cubo, sería como pensar 2 por 2 por 2, ¿bien? Y en ese caso, les va a quedar que es 8, ¿bien? Y el que es 3 al cuadrado, ¿Qué? ¿sí? Sí, El 3 al cuadrado, me dan un montón de esas bolsas blancas. el que es 3 al cuadrado, acá va a ser hacer 3 por 3, ¿bien? Y en ese caso les va a quedar que es 9. Y acá hay una propiedad sumamente importante. La pueden ya deducir de acá. Que la potencia no es conmutativa. ¿Por qué no es conmutativa? Porque no me da lo mismo hacer 2 elevado a la 3 o 2 elevado al cubo que hacer 3 elevado al cuadrado. Porque fíjense que los resultados, en un caso me dio 8 y en otro me dio 9. ¿Sí? Son distintos. Entonces, no se puede. ¿Bien? Los que se puedan, los van a trabajar. ¿Bien? Fíjense que acá hay 1 elevado a la 10. No van a hacer 1 por 1 por 1 10 veces. Directamente sabemos que 1 elevado a cualquier exponente era 1. ¿Sí? Lo mismo que cuando tengo acá, por ejemplo, 1 elevado a la 42. Es un desquicio poner 1 42 veces. Aplican las reglas, como le dice acá el título. Reglas de la potencia, aplicando la definición y las reglas de la potencia. Cuando puedan, la aplican las reglas de la potencia. El punto 3 les dice, completa la tabla de doble entrada según la indicación dada. En la primera columna están los números del 0 al 23, básicamente. En algunos casos falta, justamente para que lo completen ustedes. ¿Cuál es el que falta, no? Y fíjense que les dice 0. Y acá sería este B a la 0, que indica que la base va a ocupar el lugar que está en la primera columna. Y 0 a la 0 le dijimos que no existía, entonces le pusimos ya la E a la vuelta.
0 elevado a cualquier exponente, cualquier potencia, sabemos que es 0. Entonces, nuestra primer fila, para completar, va a ser toda con ceros. ¿Bien? Lo mismo va a pasar con la siguiente, porque es 1 elevado a cualquier exponente. ¿Bien? Y en ese caso, como es 1 elevado a cualquier exponente, le vamos a indicar que es 1. ¿Bien? 1 por 1, 1. ¿Sí? Va a ser toda con 1. En el que sigue faltaría el 2. Entonces, ponen el 2 y van completando con 2 a la 0, 2 a la 1, 2 al cuadrado, 2 al cubo, 2 a la cuarta. Van completando de esa manera. ¿Sí? Así. En el punto 1, hay que poner si es una potencia o no es una potencia. Si se puede escribir como una potencia o no se puede escribir como una potencia. ¿Bien? En algunos casos se puede y en otros no. En el 2, tienen que escribir, ¿sí?, por definición, cómo sería por definición, y después calcular el resultado. Por ejemplo, el 2 al cubo es 2 por 2 por 2 y queda 8. Y el 3 es 3 por 3 y queda 9. Habíamos comentado que la potenciación, una de sus características es que no es conmutativa. ¿Sí? No puedo conmutar el orden. No puedo cambiar la base por el exponente. Los resultados van a ser distintos. ¿Bien? En algunos casos van a aplicar la definición y en otros la regla de la potencia. Por ejemplo, en el pi, que es 1 a la décima, les queda, usan la regla, ¿sí? Dicen que 1 elevado a cualquier potencia es 1. Si van, por ejemplo, al L, que es 0 a la cuarta, en este caso tampoco van a poner 0 por 0 por 0 por 0, sino que ponen directamente que eso es 0, listo, usan la regla. A eso se refiere usar la regla o la definición. Por ejemplo, en el, voy a decir acá, en el H, pueden hacer 3 por 3 por 3 por 3, 4 veces, porque el exponente es un 4. ¿Bien? Eso sí lo pueden decir. Después pueden poner, bueno, es igual a 81. ¿Bien? Eso sí quiere que lo calculen. El punto 3 es una tabla, que esta tabla les conviene por ahí completarla. ¿Por qué? Porque esta tabla después la vamos a usar mucho para resolver algunas potencias e incluso el tema siguiente, que es radicación. ¿Bien? En la primera fila está el 0, les va a quedar todo con 0, porque dijimos que 0 elevado a cualquier exponente, exceptuando el mismo 0, me da 0. ¿Bien? Profe, Sí. se corta mucho su conversación. Tengo solamente abierto el Zoom yo. ¿A todos les pasa igual? No. Está todo bien. En el 1, dice que tengo 1 elevado a cualquier exponente, sabemos que siempre es 1. Entonces, en esta fila vamos a completar todo con 1, ¿bien? Porque 1 elevado a cualquier exponente me va a dar 1. En la casilla del 2 no estaba el 2, yo lo agregué. Ustedes también lo van a agregar al 2 porque no lo tienen. Porque les dice que 2 elevado a la quinta da 32. Por eso saqué que era el 2, ¿bien? Entonces, 2 a la 0. Sabemos que todo número elevado a la 0 es 1. Después 2 al 1. Todo número elevado a la primera potencia Una pregunta, es el profe. mismo número. Sí. Se corta mucho. La conversación se corta mucho. Es tu Quizás- teléfono, perdón, Claudio, Quizás porque acá es se tu conexión. Quizás es tu conexión. Cuando tengo, por ejemplo, 2 al cuadrado, es hacer 2 por 2. Y vamos a poner que es 4.
4, Cuando 6, es al 8. cubo, lo calculamos hace un ratito y dijimos que era 8. Sí. Cuando es a la cuarta, va a ser 2 más. 8 por 2 sería 16. ¿Bien? En la casilla que le sigue ya tengo el 32. 2 a la quinta es 32. 2 a la sexta va a ser 32 por 2, si va al caso. 64. El 2 a la séptima va a ser 1 más. Así que 64 por 2, 128. Y a la octava va a ser por 2 de vuelta. ¿Sí? 128 por 2, 256. Estas, hasta el 2, es la más extensa. Fíjense que después para el 3, le dice solamente hasta la séptima. El 4 le dice hasta la sexta. Y ya a partir del 5, ¿sí? Acá va a ir el 5, es hasta el cubo. ¿Por qué? No me interesa que hagan todas las potencias hasta la octava, de, por ejemplo, el número 20, porque son números muy grandes, ¿sí? Y no tiene sentido. Sí me interesa que sepan calcular una potencia, por ejemplo, las más simples, con números chicos, ¿bien? Esas sí las puedan calcular hasta la octava o séptima, ¿bien? Y después ya a partir del 5, con que sepan o puedan hacerlo hasta el cubo, está bien. Si quieren agregar alguno más a la fila de la cuarta, porque lo hemos trabajado, por ejemplo, 5 a la cuarta les va a dar 625, si vamos al caso. Porque lo hicimos hoy, también lo pensamos. Y si es a la quinta, le va a dar 3125. Porque lo hicimos hoy, ¿bien? Si lo quieren agregar, lo agregan, pero no es necesario, ¿sí? Así van a poder completar toda la tabla. Acá, por ejemplo, va a ir el 8, que es el que falta, ¿bien? 8 a la 0 les queda 1, 8 a la 1 es 8, 8 al cuadrado les va a quedar 64, y 8 al cubo, 512, ¿sí? Los que faltan los van a agregar ustedes. En el punto 4, ¿sí? El punto 4 dice, ¿qué dimensión tendrá la superficie de un cuadrado cuyo lado mide L igual 6 centímetros? ¿Bien? Si su lado mide 9 y su lado mide 13. Entonces, en ese caso, vamos a ir a la pizarra. L 6 centímetros. Y su lado. Bien. Vamos a suponer que el lado de este cuadrado me dice que vale 6 centímetros. Bien. Si es un cuadrado, todos los lados van a tener igual longitud. 6 centímetros. Y nosotros teníamos una fórmula para calcular la superficie de un cuadrado. Que era, por ejemplo, lado por lado. Lado por lado. Lo sabemos ahora, sabemos Lado. Que un que estuvimos lado. trabajando con la potencia. Entonces, esta fórmula que tenemos ahora, era L por L, la vamos a escribir de esta forma. La superficie es igual al lado elevado al cuadrado. Esa va a ser nuestra fórmula ahora. Entonces, recuerden que este simbolito significa entonces, la superficie de nuestro cuadrado, ¿cómo va a ser? 6 centímetros elevado al cuadrado. Todo lo elevo al cuadrado, ¿sí? Tanto el número como la unidad. Y ahora voy a decir, por lo tanto, voy a poner los 3 puntitos, de por lo tanto, la superficie de ese cuadrado, ¿cuánto va a ser? Va a ser 6 por 6, ¿sí? Porque está al cuadrado, y me dice que la base la tengo que multiplicar por sí misma 2 veces, entonces va a ser 36. Y ahora estoy calculando una superficie. No lo puedo medir con una regla a la superficie. Entonces le voy a indicar que son centímetros cuadrados. ¿Bien?
las superficies no se pueden medir con regla, ¿bien? Entonces, lo voy a indicar con centímetros cuadrados. Tengo que especificar que es una superficie, no son centímetros lineales como es el lado. Después me dice, ¿qué pasará si el lado vale 9 centímetros? Bueno, en ese caso, vamos a indicar lo siguiente. La superficie va a ser igual a los 9 centímetros, pero elevado al cuadrado. Y ahí vamos a indicar ahora, por lo tanto, no puse lo anterior porque ya lo dedujimos, ¿bien? Y si ya lo pudimos deducir, ya ahora lo uso. En este caso, la superficie de este cuadrado va a ser de 9 al cuadrado, 9 por 9, lo cual me da 81. Y son 81 centímetros cuadrados. ¿Sí? ¿No vi tu hermano? Y ahora, esto lo voy a recuadrar porque me está pidiendo el resultado, ¿bien? El otro, el de 13 centímetros, lo van a poder hacer ustedes, ¿sí? Eso era el punto 4. Y el punto 5, lo vamos a hacer también. El otro está abierto, Tommy. El punto 5. Profe, disculpe. Sí. Ya sé que lo dijo al principio, pero cierre los micrófonos porque si no se le entrecorta lo suyo que está explicando, ¿vio? Ahí está. Bueno, en este caso, ahora voy a tener un cubo, ¿sí? Un cubo que es tridimensional, tiene 3 dimensiones. A dibujarlo, lo pueden dibujar así. Pueden dibujar primero un un cuadrado, después pueden hacer otro como más atrás o más adelante, según como gusten, y directamente pueden unir los vértices, y de esa manera les va a quedar armado el cubo. ¿Bien? Lo que voy a hacer ahora es borrarle un poquito las liñitas, como para darle el sentido de 3D, ¿sí? Porque esta parte sería la que no se ve. Acá me dicen que este cubo, bien, dice, ¿qué volumen tendrá un cubo si se sabe que su arista mide 4 centímetros? Si es un cubo, todas sus aristas, ¿sí?, tienen la misma longitud, ¿sí? Tanto la del frente, como la de la profundidad, como la de la altura. ¿Bien? Y nosotros teníamos una fórmula para calcular el volumen de un cubo. Multiplicamos arista por arista por arista. Pero nosotros ahora sabemos otro concepto, que es el de potencia. Sería como decir que multiplica el frente por la profundidad por la altura, ¿no? Exactamente, exactamente, eso es. Y ahora, a eso lo vamos a escribir como A elevado al cubo, ¿sí? Porque como tengo 3 que son igualitas, ¿sí? A por A por A, como son iguales, entonces lo voy a escribir de esa manera. Para nuestro caso, entonces, el volumen de nuestro cubo, ¿cómo va a ser? Va a decir, el volumen es igual a ¿quién? A los 4 centímetros elevados al cubo. ¿Sí? Entonces ahora vamos a decir, por lo tanto, el volumen de este cubo, ¿cuánto va a ser? Y tenemos 4 al cubo. 4 por 4 es 16, y 16 por 4, 64. ¿Pero 64 solo? No, porque esto tiene una unidad de longitud al lado, que también va elevada al cubo. Entonces van a ser 64 centímetros cúbicos, ¿bien? Porque esto ahora es un volumen. Tengo que expresar que esto es una capacidad. Tiene capacidad esto, ¿bien? Entonces, son cúbicos. Tampoco lo voy a poder medir con una regla de esto.
tengo que indicar que es cúbico. Después dice otro si vale 8 centímetros, si la arista vale 8. En ese caso, vamos a decir, el volumen va a ser igual ¿a quién? A los 8 centímetros, pero elevados al cubo. Bien. Y entonces, vamos a decir ahora, por lo tanto, el volumen de ese cubo, si la arista mide 8 centímetros, ¿cuánto va a ser? 8 elevado al cubo. 8 por 8 es 64. Y 64 por 8 me da 512. ¿Bien? 512 centímetros cúbicos. ¿Bien? Porque es un volumen. Siempre el volumen lo vamos a indicar con un cubo. Y esto es así porque tengo unidades. Si no tuviera unidades de longitud, me queda directamente el número. Pero cuando tengo unidades de longitud, tengo que aclarar que son centímetros cúbicos o metros cúbicos, kilómetros cúbicos, hectómetros cúbicos, lo que sea, ¿sí? Eso es para indicar que tiene una unidad, ¿sí? Bueno, hasta acá va a ser lo del día de hoy. Era el punto 5. No se olviden de cómo calcular, por ejemplo, el área de los rectángulos y los cuadrados. Después vamos a ver para el triángulo y el paralelogramo. Esta figura así se llama rectángulo, un cuadrado, un triángulo, un paralelogramo. Ese es el nombre que reciben. El cubo y un paralelepípedo, o la cajita de T. ¿Bien? Lo que vimos en el anexo lo vamos a usar para acá, para esto, ¿sí? No vimos, por ejemplo, cómo calcular la superficie del triángulo y del paralelogramo. Pero no se hagan problema porque lo vamos a ver después. Si lo quieren buscar, lo buscan, no hay ningún problema. Pero después yo se los digo el próximo encuentro que tengamos. ¿Bien? Pero hasta acá va a ser. Recuerden que les va a quedar para hacer. Resolver el volumen del cubo que tiene arista 11 centímetros, la superficie del cuadrado cuyo lado mide 13 centímetros, completar la tabla, hacer el punto 2 y 1. ¿Sí? Eso va a ser por ahora, por esta semana. El último es lo mismo, nada más que cambia el número. O sea, hay que elevarlo al... Y por eso no le dice el del 13 y el del 11, porque es lo mismo cambiándole el número. Claro. Claro.